no sé, el entrar a ese cuartito a grabar como músico, no sé qué cambia, pero hay muchos músicos que han salido llorando. Posiblemente estaría desafinado y un colega, que siempre me acuerdo de eso, me dice, sube y me dice, toca, pe, compadre, no tocas ni... El sábado yo era el primero y el último en salir de Guayabamba. ¿Por qué? Yo quería tocar. No me interesaba ganar. Lo único que quería era tocar. Sonar, suena pues, ¿no? Suena el cha. Y veo a la vecina que se estaba echando, pues. Estaba bañando ahí La ducha, la ducha. en la ducha. Y de ahí, no sé, se me vino a la mente y plasmé una parte, un 70-80%. Hola, bienvenidos, bienvenidas al mundo a través de la página oficial de Amor Amor TV Digital. Hoy compartiendo con otro de los grandes personajes, otra de las grandes personalidades de nuestra música andina, aquí en el podcast Cuéntamelo Todo. Te damos la bienvenida a nombre de Natalie Arquínigo, Edwin Quintana, hoy para presentar a un gran personaje. Dice que el músico, el compositor es como un doctor del alma, porque nos cura las penas, nos cura las frustraciones que tenemos y nos levanta la moral. Hoy tenemos a un conocido y destacado intérprete, representante de nuestro ritmo con arpa, compositor, canta, baila, toca, promueve, anima, el hombre orquesta de su propia empresa. Nos referimos al gran Rusmel Espinosa, el ruso, el guso del arpa. Vamos a las palmas, por favor. Le vamos a dar las palmas. Un personaje que definitivamente está en el corazón de toda la familia peruana. Ruso, qué gusto saludarte, reencontrarme, verte sano, verte feliz, verte en el mejor momento de tu vida artística, después de la gran experiencia, luego de haber compartido el programa de la radio donde promocionaste, donde iniciaste tu carrera como intérprete y que el día de hoy nos vas a dar a conocer. ¿Cómo estás, Rusmel? Bienvenido aquí al podcast Cuéntamelo Todo. Gilbert, de verdad, es un honor. Después de mucho tiempo, ¿no? Es un honor volverte a ver en este hermoso set, que vamos a contar todo. Así A ver, es. vamos a contar todo de nuestra vida, nuestros inicios. Gracias, Gilbert. Las gracias a esta gran plataforma Amor Amor TV Digital que nos abre las puertas, ¿no? De contar de repente cosas que no lo sabe el público, pero que estoy seguro el Perú, la familia que te conoce, quiere saber del gran Rusmel Espinosa desde su niñez, por ejemplo, ¿no? Desde su niñez yo te agradezco por estar presente aquí en Cuéntamelo Todo. ¿Cómo fue la niñez de Rusmel Espinosa? ¿Cómo comienza su vida, Rusmel? Bueno, yo quiero saludar a todos mis paisanos del pueblo San Vicente Ferrer de Coto, que pertenece al distrito de Yamellín, provincia de Antonio Raimondi, Ancash. Es un pueblo muy pequeño, pero el pueblo es muy unido, ¿no? Yo empiezo ahí mi vida, he nacido en mi pueblito, San Vicente Ferrer de Coto. A los 11 años, mi tío, que viene de Lima, que ya era un curioso músico y hacía arpas, pero curioso, no lo hacía pues con las escalas parejas, el arpa, nada, pero era un curioso que me regaló su arpa. Antes de ello, ¿cómo era tu niñez? ¿Cómo fuiste tú de niño allá en San Ferrer de Coto? San Vicente, San Vicente Ferrer de Coto. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Tus padres a qué se dedicaban? Mis padres son campesinos, mi papá es de la chacra, mi mamá de su casa, y Ujú. ahora yo he crecido pues pasteando mis ovejas. Teníamos ovejas entre 50 a 80 siempre. Comíamos, vendíamos para nuestro vestido, para los calzados. En mi época no había plata, papá. Mira, yo iba al colegio, de mi pueblo al colegio, íbamos 40 minutos. Yo tenía que salir a las 7 de la mañana para llegar a las 7:40. Si yo salía a 7:05 ya no llegaba. Ya era, ¿Caminando? ya era caminando todos los días.
¿no? Caminando todos los días y si yo salía 7:05, ya 7:45 estaba cerrada la puerta, era uno de los tardones. Arrodillarte en las chapitas. En las chapitas, no, hacíamos ejercicios. Los ejercicios. ¿Cuál era el premio o el castigo para los que llegaban tarde? A veces chapas, nunca me he arrodillado en las chapas, pero sí nos han dado unos ejercicios, las planchas, las ranas, las famosas ranas, La ¿no? rana. Eso cansa, pero en una. ¿Y eras de llegar tarde o no? Pocas veces, Ujú. pocas veces. Mira, yo creo que en muchos pueblos suscita esto. Mira, el que vive cerca al colegio, al lado del colegio, siempre llega tarde, Confiado, ¿no? ¿no? Vivo cerca, Sí, ¿no? duermo 10 minutos más. Y el que va de lejos siempre está Ujú. puntual o temprano, siempre, ¿no? Y ahora volviendo a mi niñez, yo he crecido pues así, pasteando mis ovejas, con mis padres son campesinos y siempre el día a día de nuestra vida ha sido el campo. Eras un niño travieso, hiperactivo. ¿Le dabas dolores de cabeza a mamá o más o menos tranquilo? Porque bueno, todos los niños son traviesos, ¿no? No, yo he dado miles de dolores de cabeza, de ¿Qué, qué, verdad. qué travesuras recuerdas? Mira, yo tengo un hermano que es 2 años mayor que yo, hemos crecido los dos y muchas veces nosotros amarrábamos los chanchos, no pasteábamos, porque teníamos 5 o 6 chanchitos, ¿no? Y más amarrábamos nada más, pero lo que pasteábamos eran las ovejas. Entonces amarrábamos el chancho, a veces el chancho se escapa, pues. Nosotros amarrábamos con estacas. ¿Conoces estacas? Son Ujú. unos palitos así que tienen una punta Plantado en la... y vas con una piedra lo plantas, ¿no? Lo Exacto. plantas y el chancho está amarrado. Que se escape y que saque la estaca, el chancho hace una era dentro del maíz. Entonces nosotros por el juego, todas esas cosas, descuidados, ya el maíz estaba trizas ya. Se amarra el chancho, da vueltas y vueltas y vueltas, y cuando cae el maíz, ahí está esperando el chancho, pues, para que coma el choclo. Y hace las eras y siempre hemos sido muy traviesos y Ujú. jugábamos bien la pelota nosotros. Caramba. El fulbito jugábamos con mis tíos que vivían cerca, mi tío Jubet, mi tío Wilman. Mi hermano y yo éramos un equipo y ellos también, ¿no? Ujú. ¿Cuántos hermanos son ustedes o Nosotros somos 6, 6 hermanos? 4 damas y 2 caballeritos. ¿Seguiditos así? Sí, seguiditos, seguiditos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces no teníamos zapato. El zapato de mi hermano yo he terminado usando, ¿no? No teníamos, yo siempre he Claro. andado con ojota. Nosotros decimos yankee, no decimos ojota. Ujú. Entonces, el hermano mayor dejaba para el que sigue y así sucesivamente, hasta que en primer año de secundaria yo me acuerdo que la suela de mi zapato, la parte baja, estaba agujero. Y yo terminé poniendo la, ¿cómo se llama? Del cuaderno, la parte Forro, del la forro, pasta. la pasta, Ajá. lo doblé en varios porque es el más gruesito, puse abajo y así terminé mi Ujú. primer año de secundaria. Secundaria. A esta época yo creo que muchos niños tienen propina, hay un poco más de economía, ¿no? Pero en mi época no había. Nosotros, para llevar las cuotas al colegio, vendíamos huevo. Vendíamos, nosotros llamamos un grano que se parece al frejol, se llama numia, ¿conoces? La nuña, claro. Ya, nosotros vendíamos nuestro numia o los huevos. Y a veces cuando vas al colegio, los huevos llevas en el bolsillo. Un roce y... Claro, nosotros no teníamos economía, ahora más bien los niños tienen, ¿no? Tienen su economía, tienen los padres, muchos trabajan y la economía creo que la mayoría quien no anda con una propina. Es verdad, los tiempos han cambiado. Y cuando te pasaban esas cosas, cuando hacías tus travesuras, tus padres eran muy rigurosos al No, reprenderte, porque ya que mi padre me jalaba de las orejas, ¿ah? no, no, mi madre era así, pues, ¿no? Una mujer muy rigurosa y yo quiero agradecer a ella, lo amo, madre, te quiero, te amo, Luisa Tarazona de Espinosa. Si ellos no hubiesen sido así, ¿no?
¿qué hubiese sido, no? Siempre han estado detrás de nosotros, pero yo creo, al menos, tomo en conciencia que ha sido para el bien de nosotros. Mi mamá, cualquier cosa ya te castigaba, entonces tú por tener miedo al castigo ya cumplías al menos, ¿no? Ujú. Ahora castigas. Te denuncian. Un proceso. Sí, es verdad. Y los chanchitos y también pastando los carneritos. Sí, nosotros, por ejemplo, en época de vacaciones, Ujú. nos íbamos, nosotros llamamos, hay un desierto que sembrábamos trigo y íbamos por semanas a sembrar, se llama potrero. Por ejemplo, ahí vivíamos en cuevas, Claro. entonces así como nuestros antepasados, porque era la única manera de cubrirnos de la lluvia y todo, ¿no? Vivíamos ahí por 2 semanas, Por sembrábamos trigo. cuidar, ¿no? El trigo, cuidar la... No, sembrábamos. Primero en enero sembrábamos trigo en el desierto, a 4 horas de camino de mi pueblo hacia el desierto. Nosotros Y tenías que estamos, quedarte ahí, pues no vas a claro, volver de no vas nuevo a a tu volver casa. todos los Tienes días, ¿no? razón. Entonces sembrábamos durante una semana, diario 1 o 2 yuntas, sembrábamos trigo ahí al menos 25 días, ¿no? 25 yugadas se dice. Nosotros la yunta lo llamamos yugada. Entonces, una yunta es una yugada, todo el día es una yugada. Entonces, diario, al menos con 2 yuntas, sembrábamos durante 2 semanas. Sembrábamos trigo, es en enero, y en marzo volvíamos a sacar las malas hierbas, deshiervar, a limpiar, otras 2 semanas más. Luego, en julio, volvíamos a cosechar. Y ahí traíamos, pues, unos 50, 60 sacos de trigo a la casa. Con esos trigos nosotros hemos crecido haciendo trueque, hacíamos, nosotros llamamos yushtu, comíamos bastante trigo pelado con Trigo ceniza, pelado. claro, y así nos alimentábamos. Nunca, nunca hemos sufrido lo que es de alimentación. A la posibilidad, porque mi papá, Amador Espinosa, es una persona de lucha, de trabajo. Nunca nos faltó lo que es en la mesa. La comida nunca nos faltó. Claro, un poco de economía sí, pero como uno es niño, quieres caramelito, gaseosita, a ver, eso no había, ¿no? Pero ¿qué hacíamos? Teníamos de todo para comer. Teniendo el cariño de los padres, yo creo que los niños somos felices. Muy felices, muy felices. Podrá faltar cosas materiales, pero la presencia de los padres es importante en los niños. Y Así allá es. en la serranía, en nuestros pueblos, yo creo que faltando tantas cosas, tenemos mucho, ¿no? Amor, Sí, cariño, la presencia de nuestros padres. Y de repente ya a los 6 años, 7, 8 años, ya uno como que también va proyectándose hacia el futuro. Uno ya piensa, ¿qué pensabas a esa edad? ¿Qué decías? ¿Qué voy a hacer en el futuro? Tengo que salir de esto. Uno ya a 7, 8 años como que ya va formándose. en mi caso creo que no, no, mi mundo era jugar. Hasta que mi tío que vino de Lima a los 11 recién, Ujú. a los 11 años me regala el arpa y ahí me aferré, me ilusioné, me obsesioné con el arpa. Así, mira, yo siempre he sido, y digo públicamente, he sido el más flojo de la familia y sigo siendo. No soy de trabajar mucho en la chacra, no. Mientras que mi hermano mayor sí, ¿no? Él se él vive en Caraz, se va a la chacra, llega mi papá, se pone sus ojotes, se va a la chacra. Pero yo no. Entonces siempre he sido el más flojo y yo soy consciente y siempre he dicho eso, ¿no? Ujú. Pero cuando llego, conozco el arpa, mi tío, ¿no? Gracias a mi tío Teodorico Espinosa, conozco el arpa, me, Allá en San Vicente. claro, allá en Ujú. mi pueblo, 11 Él, añitos él era tenía. músico, Él es un curioso, un músico un curioso, aficionado, ¿no? aficionado, Ujú. hizo el arpa, me regala, con eso empiezo. ¿Él confeccionaba el arpa? Claro, Ah, caramba, confeccionaba, ¿no? Fabricaba el arpa, pero no con esos trastes parejos, pero a su manera, a como su sea, pero, manera. pero sonaba. Empíricamente, pero Claro, sonaba. pero sonaba. Y entonces, ahí es lo que yo me dedico al arpa. Tú te acercas a tu tío y... Vino de Lima y se iba a venir ¿no? De Lima, estuve una semana, 2 semanas y regresaba a Lima. Me dice Ujú. a mi papá, ¿no? Le había dicho, ya, esta arpa lo voy a regalar a mi decían, a gringo, ¿no? Yo era un poco colorado, mi cabello, toda la frente Ya.
era pues Bueno, eres colorado hasta ahora. más o menos, ¿no? Ajá. Pero tenía pues Pelo una castaño. cabellera, sí, cabellera castaño. Ajá. Y entonces al gringo le voy a regalar su arpa, que venga. Fui, me regaló y ese día empieza mi historia de como un músico de A ahora, ¿no? los 11 A años los 11 años. Y cuando me regala me obsesioné. Mira, hasta dormía al lado del arpa. del arpa. Claro Es, que no era un arpa como el de este, un arpa más chico, más claro, un arpa más chiquita, era de ujú, madera, sí, pero tenía cuerdas de cinta, de cassette. de cassette, ya. Ay, ay, ay. Se hacía, el cassette Lo estiraba la lo cinta. estirabas en Ajá, varias y y lo se giraba. hace, Y se hace exacto. cuerdas, con Ujú. esas cuerdas así. Y yo aprendí a tocar con ese arpa y en ese momento me obsesioné. Mira, yo que no me levantaba 6:40 para ir al colegio, Iba al ¿no? colegio. Llegabas tarde, hacías ranas todos los días. Cuando conocí el arpa, yo a las 5 de la mañana estaba tocando el arpa. 5 de la mañana ya estaba fastidiando a mi papá. En la noche, ya en la noche estaba ya oscureciendo ya con mi arpa. Entonces, Pero, ¿cómo sacabas las notas? ¿Tu tío te dijo, tú solito? ay, a esa parte estaba obviando. Mira, Ujú. lo que pasa que en primer año de secundaria, a los 11, estoy en 12, entro al colegio y integré la banda de músicos del colegio. Ahí aprendí el ABC de las notas, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y con Ujú. esa tarareando yo afinaba el arpa. Y a mí nadie me enseñó lo que es ejecutar el arpa. Entonces yo tarareaba y tarareando ya afinaba. Y ya así un tío, Fortunato Roncal, me dijo, ya, estas son las notas, con esta me dio la base, con eso me guié. Y ya pues empecé a afinar que las Ujú. octavas se A, repitan y a todo. la par de de tu afición, ya de tu dedicación, de repente tus padres tenían que subsistir trabajando, tú ya tenías 11 años, 12 años, ayudabas seguramente también a tus padres, porque, Sí, siempre ayudaba, pues, ¿no? ajá, Siempre ayudaba. Pero no era ese trabajador que a ellos que hubiesen ellos que. hubiesen querido también. No, y es más, cuando yo entré al colegio a tocar la banda, yo tocaba saxofón. Allá. Ya empecé a tocar más o menos, ya tocaba. Y a los 3 meses, ellos, mira, todas las cenas era el sermón de que no debo ser músico. Todas las cenas. Entonces yo estaba sentado en la mesa, hijo, no puedes ser músico, vas a ser mujeriego, vas a ser borracho, ¿cómo vas a ser no quiero? Y me hacían llorar, estaba comiendo, pero llorando en la mesa. Claro. Todos los días me hacían eso. El Uno de sermón de... niño pues se imagina tantas cosas, no me quiere. No, no, pero todos los días el sermón era que yo no Mm, debo ser músico. No debo ser músico porque a veces en el colegio, en la banda, siempre, pues no, muchos jóvenes se dedican un poquito, ¿no? Toman un poquito el alcohol, cosas mm. así. Entonces, ellos no querían eso para mí. ¿Qué tal estudiante eras? Estudiante, ¿Regular, sobresaliente, más o menos? ¿O solamente tratar de pasar? no, yo he sido un excelente estudiante. Ujú. Un excelente estudiante y gracias a eso es lo que mis padres me dejaron. Porque no querían, mira, no Te querían. pusieron entre la espalda y la pared. Si estudias bien, puedes hacer tu... Nada, nada, no me dijeron eso. Solo que ellos son campesinos, ¿no? Ujú, Y lo único que querían es que no toque, ujú. no esté en la banda de músicos. Entonces yo dejo en julio más o menos, a mitad de año, dejo el saxofón, dejo la banda, me dedico al arpa. Y en diciembre saqué un segundo puesto a nivel de todo el grado, una diploma, segundo puesto a nivel de todo el grado. Nosotros seríamos unos 120 estudiantes, Ujú. A, B, C, D. En el colegio de San Vicente No, Ferrer. no, ¿Dónde estudiaste? mi pueblo no tiene colegio, solo tiene una Ah, escuelita hasta sexto grado. ujú. Para estudiar secundaria teníamos que caminar los 40 minutos que te digo al distrito, Yamellín, que es Allá Medellín. capital de la provincia Antonio Raimondi. Ujú. Entonces yo he ido de este pueblito terminando mi sexto, que terminé a los 11, y a los 12 ya estaba en secundaria,
y ahí es lo que yo saco diploma como segundo lugar a nivel de todo el grado. Quiero saludar a mis compañeros. Promoción 99, chiquillos, ¿ah? Deben estar viéndote en estos instantes, recordando también a esa gran promoción. ¿En qué curso destacabas más? Yo he destacado casi en todo, siempre he sido, ¿no? Destacado en todo. Ujú, letras, números. Sí, sí, letras, números. Letras es leer y esa época leías un poquito, te memorizabas y lo que realmente estabas, ¿cómo te digo? Lo que tienes que plasmar a tu manera, ¿no? Yo, Claro. yo tengo esa idea, no Las obras pues, claro. literarias. ¿Recuerdas algún maestro en forma especial? ¿Recuerdo entrañable de algún maestro? A ver, algún maestro que, bueno, quiero saludar a todos mis profesores que fueron, ¿no? Pero que sea una anécdota así, así, no. Siempre he sido un excelente estudiante. Ujú. Porque siempre hay maestros que de repente no solamente de la plana curricular, sino que a veces también influyen mucho con su consejo, con su orientación en la vida, que muy pocas veces se dan, ¿no? Los maestros a veces se dedican solamente en lo que es el ABC, los números, la tabla y las letras, pero a veces orientarte en la vida eh, son muy pocos. Así es. De repente tus padres sí te hablaban bastante. Mis padres, pues, por ejemplo, mi padre nunca quiso que venga a Lima. Hijo, tenemos que hacer aquí. ¿Cómo te vas a ir a Lima? Aquí vas a ir, hijo, es tierras ajenas. Nosotros decimos Runapamarcán, ¿no? La tierra Ujú. de la gente. ¿Cómo vas a ir? Aquí tenemos todo. Pero uno cuando es joven quieres también pensado, ¿no? Quieres hacer otras cosas y así nos venimos, ¿no? Mi padre llorando, mi madre igual. Y esa es parte de la vida, ¿no? Claro. ¿Cómo así ya vienes a Lima? ¿Qué edad? ¿Terminando tu secundaria? Terminando mi secundaria, recién vengo a Lima, recién conozco Lima, a los 17, ¿no? Cada año de tu secundaria siempre ha sido sobresaliente. Sí, todos los años de secundaria. Al final creo que terminé con la beca de tercer lugar, a nivel de todo el grado, ¿no? De todos. Porque Ujú. las diplomas de conocimiento son a nivel de grado, no son por aulas. A nivel de grados. Sí, y las becas también. Sí, soy tercer puesto en becas. Y así, ¿no? Eso llenaba de orgullo a tu padre. Claro, mi papá Y se siempre. ponían más flexibles cuando tocabas el arpa, te Claro, daban tiempo. y mira, a los 12 años, en julio, a mitad de julio yo empecé con el arpa cuando salí de la banda. Mira, terminando el próximo año yo estaba andando detrás de mi papá, se iba a trabajar, ahí estaban los borrachitos, ¿no? A veces y aparecía con mi arpa, a hacer fiesta ahí, mira. Tu papá cantaba. Mi papá es un señor muy jovial, él es el artista, pues. Mi Y ya, padre, ya. mi padre Cantaba tu papá. cantaba, tocaba violín, tocaba Ujú. guitarra, él es el más jovial del pueblo, ¿no? Por eso sabía que la vida del músico es duro. Y no quería eso para sus hijos. Sí, sí, quiero saludar a mi padre, Amador Espinosa, el popular Achacu. Le dicen Achacu a mi papá. Áchaco. El canguro, dice el canguro. Achacu dicen al canguro. Al canguro. Así es. Y luego que él sabía que eras un buen estudiante, ya era un poco más flexible contigo también. Sí, han sido muy flexibles conmigo, mi papá y mi mamá. En mi adolescencia igual, ¿no? Han sido muy flexibles. Mi mamá decía, si le digo esto, este va a tomar capricho, está en su adolescencia, ¿no? Era el más Mm. coloradito de la familia, porque yo he salido muy similar a mi abuelo, Ya, tus porque padres no son colorados. mi papá es normal, mi mamá, de parte de mi mamá, mi abuelo son pues colorados, ¿no? Ujú. Ojiverdes. Pero ya ahí hay un cruce donde que ya ojos ya no es acá, ya. ¿Quién te apoyaba más en la música, tu papá o mamita? Mi papá. Ujú. Uno cuando eres empírico y no tienes una guía, a veces la base del bordo, cuando tocas el arpa, tocas primera y segunda, la base estás tocando cruzado, al contrario, ¿no? Mi papá, ahí está mal, hijo, estaba echado en su cama, yo a las 7, 8 estaba tocando, papá, ¿cómo es? ¿Está bien? Sí, sí, estás mejor ya, estás mejor. Entonces estaba apoyando el viejo, ¿no? Mi Claro. viejo querido.
ya te estaba enseñando, ya. Claro. Tu señor padre de repente también tendría, con tu mamita tendría así confrontaciones, ¿cómo le dejas? Sobre la música, no, nunca. Solo que yo me acuerdo bien que siempre estaba llorando a la hora de la cena, porque en la hora de la cena es lo que me agarraban, Los ¿no? sermones. ¿Cómo vas a tocar? Mira, tú vas a hacer un alcahuete. Mientras la pareja, mira, tú vas a estar tocando en la banda, dale, sopla y sopla, la pareja ya se fue por ahí, regresa tú. Por todos lados me decían que no toque, pues, ¿no? Trataban de desanimarte por todos lados. Así me decían. Pero tú prácticamente habías nacido para eso. Sí, había nacido para eso, no podía dejar. No podía, me obsesioné, pero era una obsesión única que yo solo pensaba en el arpa. Me enamoré. Creo que el arpa fue mi primer amor. Sí, de verdad que me obsesioné rotundamente. Luego de tus estudios secundarios, viene ese momento de venir a Lima. ¿Cómo así decides venir a Lima? ¿Quién te trae a Lima? Yo me vine a la casa de mis tíos, que siempre estoy con ellos también, mi tío Shishaco ¿Solito Espinosa. decidiste venirte? No, yo tengo hermanos mayores, yo soy el penúltimo Ujú. y tengo hermanos mayores que están acá en Lima, ¿no? Ya me acogí a ellos y he venido a ellos, ¿no? Y me recibieron acá, después estuve, a ver, trabajaba en construcción. Ya. Llegamos ¿En qué y distrito? ¿A qué distrito acá, llegaste? San Juan del Lurigancho, Ujú. aquí es mi barrio de toda la vida. Toda la vida. Y ya terminando el colegio, Terminando el colegio. Yo conozco Lima terminando el colegio ya. papá, he decidido irme a Lima, le pediste Ya, permiso. no, ellos ya saben ya. El clásico de allá de la sierra, al menos del lugar que yo vengo, toda persona que termina secundaria ya está en Lima. Ujú. O tal vez está en la selva, ¿no? Porque de mi tierra a la selva, 2 días caminando, 2 días y medio, es cerca, ¿no? Claro, Porque nosotros estamos cerca a la ceja de la selva. Ceje Selva. Sí, cerca, cerca. Entonces, mucha gente se iba a la selva o venía a Lima. Pero en mi temporada más venían a Lima. El Mm. 90% venía a Lima. Ya crecieron las alitas al lado de tus hermanos, a San Juan del Urigancho, y comienzas en tu tarea de construcción. Sí, yo era ayudante de construcción de mi tío, de un tío lejano, durante 2 años. Ujú. Cargábamos ladrillos, cementos, lo que hace un ayudante, ¿no? Se llena el techo, Se llena el los techo, lateros. los lateros. Ahora ya no hay lateros, ¿no? Ya no, ahora Ya. todo es también, todo es mecánico, ahora ya vienen las máquinas, contratas y te llenan el techo. Y por ese lapso dejaste la música. No, Seguías. y ojo que aquí yo no tenía arpa. Ujú. Un amigo que en paz descanse, muy joven se fue, me prestaba su arpa acá en Lima. Entonces yo de todas maneras estaba, no dejaba el arpa, mm, el vecino me presta su arpa, con eso yo paraba en el arpa, pero trabajaba en construcción civil. Claro. Por eso yo sé asentar ladrillos. Tarrajeo no mucho porque hace tiempo que no, ¿no? La Pero base, la base de una construcción. claro, claro, mezclar, todo. Yo he Ujú. trabajado bastante. 2 por 1 creo, ¿no? Dos de arena, 1 de cemento. Claro, 2 de arena, 1 de cemento, Mm. ¿no? Y le das 2 vueltas y la Y tercera ya era. está. Eso sí, mézclame bien, por favor. Claro. Mézclame bien para que el cimiento sea perfecto. De constructor, ¿y qué otras funciones cumpliste? ¿Qué otros trabajos? He trabajado en imprenta también. En imprenta en el centro de Lima, también de unos parientes. He trabajado en el Parque de Lima como personal de mantenimiento. Ya. Entonces, nosotros salíamos, eh, a ver, a 2 años más o menos empecé con el trabajo de mantenimiento, con la imprenta, porque yo entraba a las 7 de la mañana en el Parque de Lima. Barríamos el Parque de Lima antes. Era aquí en Parque de la Exposición, ¿no? Parque de la Exposición. Exactamente, esa. Trabajabas ya para la municipalidad. Sí, pero ahí hay subcontratos Un contrato. para un tercero, ¿no? Tercero, Para claro. un tercero. Y trabajábamos ahí. Yo entraba a las. Ahí empecé a estudiar. Yo entraba a las 7 de la mañana,
6:50 tenía que estar ahí, a las 7 empezaba el trabajo, hasta las 3. Y a las 3:15 empezaba la academia. Yo estaba al frente, estudiaba en Pitágoras. Empecé a prepararme porque quería estudiar, ¿no? Y todo el año estuve así. Después de eso empecé con la música, ya por ahí llamé a Stalin, a ellos me dieron la oportunidad de tocar. A la par que trabajabas. ¿Decidiste alguna carrera profesional, seguir? Sí, estuve como 3, 4 años en academia. Luego ¿Qué ingresé. carrera elegiste? Primero elegí una carrera que para mí me gustaba mucho, pero no tenía las posibilidades. Ingeniería de sistemas. Ujú. Yo ingreso a ingeniería de sistemas y a los 3 meses abandoné la carrera porque más era ¿no? Había un curso de computación. Computación, todo es Y yo, informática, pero, redes. claro, pero hermano, yo no sabía pues ni siquiera imprimir una hoja, no sabía lo que es Word ni Excel. Yo estaba en las nubes y ya llegaba la hora del curso de computación, yo estaba en nada. Pues yo no veía la computadora, pero no sabía qué programas, ¿no? Ujú. Entonces eso hizo que yo me saliera de mi carrera, que había ingresado. Ingresé en tercer lugar, a nivel cómputo. ¿En alguna universidad, instituto? Universidad Nacional Federico Villarreal, Federico allá por Villarreal. los años 2005. Tercer lugar a nivel cómputo ingresé. A nivel Ujú. cómputo, ¿ah? Entonces yo siempre, mira, Buen estudiante. yo leía una pasada y ya está para mí. Siempre ha sido así. Por eso a veces muchos, por ejemplo, a mí me llaman para decir, maestro ruso del arpa, quiero que me enseñes. Pero no tengo el don de enseñar o la paciencia, ¿no? Para ser Claro. profesor yo creo que hay que ser Hay que tener paciente. un don muy particular. Sí, porque el alumno no, en una no aprende, en segunda, tercera, tiene que seguir dándole, ¿no? Y es más, si cada vez no aprendes, para ti mejor, ¿no? Porque Porque cada así mes, es. porque cada mes va a seguir Cada me vas pagando. cobrando más. Pero, y en mi caso no. Yo tengo la perspectiva o tal vez un mal definición de que si una persona no aprende en primera, debe aprender en segunda. Si en la segunda, la tercera. Para mí eso es lo único. Más ya no hay. Si no aprende la tercera, No, ya no. no Yo nació para esto. no nació, simplemente yo ya no lo enseño. Yo soy así. Claro, Entonces, primera, segunda, tercera máximo, más ya busca tu vida, ¿no? Yo siempre he sido así. claro. Entonces, como yo entiendo en primera, máximo en segunda, interpreto mal, ¿no? Entiendo que tal vez para mí es un defecto eso, no debe ser. El maestro tiene esa cualidad. El maestro no se cansa de enseñar hasta que sus alumnos... Eso, pues, entonces, hasta que los alumnos, pero yo no pierdo las ganas rápido, digo, ¿no? Pero si yo aprendo en primera, ¿por qué no aprendo en primera ya? Ya, máximo, segunda, ahí ya quedo yo. En Ujú. segunda yo te capté todo, inclusive si yo veo a alguien que está haciendo algo, yo ya vi, observé bien, y yo ya por mi parte, yo puedo estar haciendo esa chamba. Ujú. Siempre soy así. Claro. Retrocediste entonces en lo que es informática. Retrocedí, no pude, y ahora me tocaron los horarios, uno a las 8, el otro a las 2 y el otro en la noche. Yo no tenía economía. ¿Cómo podía subsistir? Mis padres son campesinos, no me podían, ¿no?, mantener estudiando. O Tenía sea, que, hasta ese entonces tus padres de alguna manera también te apoyaban. es que, mira, ellos venden una ovejita, cuesta barato, pues Sí, pues. si te envían, se acabó la oveja, no tienen un sueldo, entonces no podían apoyarme. Yo estudio gracias a la música. Después de eso, cuando yo ya salí, ¿no?, de la carrera, desistí la carrera de sistemas, estuve buen tiempo ya acompañando a diferentes artistas. Ahí O sea, recién, ya estabas tocando el arpa. todavía a esa época que yo estudiaba, ¿no?, ingeniería de sistemas, no, todavía no trabajaba en el arte. Ujú. Era difícil, entonces yo me presento a un concurso. Había un concurso de puro arpistas que organizó la promotora El Rosal. Ya. Pero antes de ello,
¿Cómo solventabas entonces tus gastos? ¿Seguías trabajando No, yo seguía trabajando, pero todavía no estudiaba, en lo que pues. es imprenta? En imprenta, en civil, Ujú. cargando mezclas, Ahí ayudando. tenías ya cuántos años, 16, Ya 19, 20. 19 años. Mm, Comienzan también nuevas experiencias, conocer nuevos amigos. Comienzas de repente también a enamorarte. Como todo joven, comienzas a planificar tu futuro. así es. Pero en mi caso no había mucho eso porque yo tenía a mis sobrinos que siempre estaban conmigo, que su papá se había ido y ahí cumplía función de papá, ¿no? Yo quiero saludar a mis sobrinos, Kevin, Sheila, que vivieron conmigo esa época. Me apoyaste bastante. Si ellos creen que le apoyé o si agradecen, será, pues yo no puedo decir eso porque Ujú. no sé si le apoyé o simplemente yo creo que cumplí como, como tío, viendo a mi hermana que era madre soltera de 2 hijos, cumplí la función de papá. Siempre estuve por ellos y yo creo que a veces Diosito da lo que en algún momento hemos sembrado, ¿no? Te retribuye. La vida es sabia, la naturaleza es Sí, sabia sí, y da tantas vueltas y es lo mejor que has podido realizar. Yo creo que la vida te paga con gratitud, con todo lo que estás viviendo. Aparte de constructor, aparte de trabajar en la imprenta, ¿qué otras labores has cumplido? A ver. Ah, he sido mozo, pues. Mozo, ay, ay, ay. He sido mozo. Mozo, un corte de pollo. Mozo, ven para acá con el pollo. Un trapecio para esta Mesopotamia, Sí, mozo. claro, Co- yo he sido mozo en Norquis de Girón de la Unión. Girón de la Unión, claro, el conocidísimo Norquis. Claro, y ahí venía pues Samuelito. Ahí esa época que yo era mozo ya tocaba ya el arpa. Ajá. Y esa época, por ejemplo, yo tocaba el arpa los sábados y domingos y lunes a viernes trabajaba de mozo, pero no constante porque también los empresarios grandes son muy, no se puede decir habilidad, pero son muy, como para evadir, pagar impuestos, ¿qué se dice? A ver. De repente tienen su estrategia Su estrategia, como para manipularte o... claro, uno necesita, pues si Ujú. necesita, y no se puede decir manipular, pero yo necesitaba trabajar solo 3, 4 días a la semana. Claro. Entonces trabajábamos lunes, martes, miércoles o un día más me daban, ¿no? Entonces yo no estaba en la planilla, yo no Como que se estaba... desligaban de ciertas Claro, responsabilidades, ¿no? claro, ¿no? Como empleadores. Claro. Entonces a mí me convenía porque sábado y domingo tocaba mi arpa y ya, ¿no? Y ya, o sea, ya te ibas a tocar el arpa, ya Claro, trabajando ya, estamos hablando de los años 2003 más o menos, 2003. la primera oportunidad me da Ñaño. Ese ñaña. Félix Zúñiga. Yo creo que soy uno de los últimos arpistas que llegó a prodizar. Ese ñaña. Y mira, yo me fui a su oficina a Canadá, buscaba trabajo y llamaba a los artistas, sabes, soy joven todavía, pero sé tocar el arpa, no sé si me puedes dar Tú oportunidad. eras consciente que ya podías responder. Claro, yo ya podía responder. Claro, me faltaba perfeccionarme, Ujú. pero en digitación era regular, ¿no? Entonces yo llamé, en una de esas ¿Te llamé. inscribiste en alguna academia, en algún instituto de música, en alguna oportunidad? Ah, de eso me estaba yendo, mira. Por los años 2003 se presenta concurso de arpistas, nada más, arpa, de la caravana El Rosal, que estaba donde, al lado de Guayabamba hay un, que era Géminis, Ya. ¿no? Ahora no sé cómo se llama, ¿no? Ahorita creo que no trabaja. Ahí hay una peña, ahí se llamaba Peña El Rosal, de Alejandro Rosal, es un abogado. Sí, sí. Hacía peña todos los sábados, entonces ellos hacen un concurso de arpistas. Entonces yo me presento al concurso, éramos como 20 concursantes y ahí gano el concurso. Gané el concurso y mi segundo lugar llevó Hugo Encarnación. Un saludo para mi colega Hugo Encarnación, que hemos nacido juntos, Huguito. Entonces, ahí gano el concurso y ahí empecé. Lerio Rosales, algo así. Lerio, Lerio Rosales. claro. Exacto. Entonces, ahí ganó el concurso y el segundo puesto fue Hugo Encarnación.
Y recién ahí empecé a buscar el trabajo del arpa. Claro, o sea, ganaste el concurso. Gané el concurso. Prácticamente siendo autodidacta, tú mismo Claro, prácticamente. autodidacta, porque yo Ajá. no había asistido, no asistí nunca a clases. Por eso yo cuando me llaman para dar clases, yo digo, hermano, no quiero engañarte, no soy profesor. Así que yo te puedo dar algunas pautas, vamos a tocar, tú toca a ver cuál de ellos. Pero engañarte diciendo te voy a enseñar, no. Siempre he dicho Nah, sí, ¿para qué te voy a, no me he formado para ser docente de no. música, ¿no? Entonces no tengo una licencia como para enseñarte. Ujú. En esos tiempos ya así había muchas academias, pues, como siempre en el Plaza 2 de Mayo. Claro, hay muchos talleres, pues, ¿no? Ajá. Hay muchos ¿Nunca talleres. ingresaste a ningún No, taller? no, no, no. No, he sido autodidacta y yo aprendí imitando al maestro, quiero saludar al maestro Douglas Buitrón, Douglas Buitrón. con su famoso Sigue Imparable, Doris Ferrer. Sí, Sí, imparable. sí, sigue. Claro. Hay un cassette que salió, una grabación que Doris Ferrer graba con Douglas y dice Sigue Imparable. Ujú. Con ese cassette yo tocaba pues al detalle, ¿no? Claro. Pero siempre para poder subsistir en la pollería, Norquis trabajando. Sí, Y, pues y ahí llegarían también los músicos, los promotores. ahí venía pues Samuelito Junior a comer. Samuel, ¿pagaba o no pagaba? Sí, sí. Samuelito Junior venía a comer, entonces, mira, esa época yo ya tocaba el arpa, sábado y domingo, Ujú. y ya pues traía el pollo. Normalmente entrábamos a las 11 de la mañana a trabajar a la pollería, salíamos 11, 12 de la noche. 1 de la mañana ya estaba llegando a mis sobrinos, ahí todo le despertaba, pues, ¿no? Porque los niños están durmiendo, llegaba con bastante papa y Claro. todos los días te daban un octavo de pollo. Ujú. Traía su papita, su ají, los niños les despertaba para dar, y ya de sueño estaban comiendo, ¿no? Claro. Esa anécdota me acuerdo de mis sobrinos. Y yo vivía así con mi hermana, y hasta ahorita mi hermana siempre me acompaña a mí. Qué bien, qué bien. ¿Cuánto tiempo estuviste en Norquis? Yo creo que unos 2 años, ¿ah? 2 años. Unos 2 años, no me Ujú. acuerdo bien, pero al menos buenos tiempos estuve en Norquis. Claro, una oportunidad que tuviste aquí en Lima de ir cristalizando todo lo que te habías propuesto de alguna manera y alternando ya con el concurso que ganaste, el concurso del arpa, eso te habrá dado pues mayor Claro, fuerza. claro, Tú dijiste, esto es lo mío. claro, y soy músico, he nacido músico y, y ya, como gané el concurso, empecé a buscar chamba ahí. Ajá. Viene la búsqueda de chamba, a ver quién me da chamba. Le llamé a Stalin, un saludo para mi causa, Stalin Marrique. Me dio la oportunidad. Hay una historia que comienza de aquí en adelante ya como músico propiamente dicho. Comienzas a labrarte un porvenir y la vida te depararía pues oportunidades maravillosas de recorrer el Perú, de salir fuera del Perú de igual manera. Y esto vamos a continuar. Vamos a continuar una breve pausa. Vamos, por favor, agüita siempre es importante para la sed, porque está interesante, hermano. Interesante esta gran historia de tu niñez, tu adolescencia. Comienza ya tu juventud, comienzas a cristalizar tus anhelos. Una breve pausa y continuamos aquí en el podcast Cuéntamelo Todo, hoy con la presencia de el ruso del arpa. Hoy lo estamos calateando al ruso del arpa aquí en nuestro podcast. Volvemos. Si quieres disfrutar de un rico y sabroso plato marino, un riquísimo plato criollo, aquí está el restaurante cevichería El Ajicito Limo. Los maquis, los cevichitos, la parihuela, espectacular. Te esperamos en un buen puerto. Continuamos con el podcast Cuéntamelo Todo. Continuamos desnudando aquí al gran Rusmel Espinosa, el ruso del arpa. Tu trayectoria tiene un inicio muy importante dentro de lo que es el camino, la vidriera de los grandes. Nos hablabas de Douglas Buitrón, de Stalin Manrique. ¿Cómo comienza ya tu gran historia desde que ganas prácticamente el concurso del arpa que se realizó con el Rosal, este ruso? Ahí comienza ya una nueva historia en tu vida, ya propiamente como arpista. Mira,
Así empieza mi historia como músico en la caravana El Rosal. Creo que el señor ya ahora, ¿no? Que en paz descanse el señor Lerio, ¿no? Lerio Lerio Rosales, Rosal. sí. Entonces, yo gano el primer puesto, mi amigo Hugo también está en el camino. Los dos estamos en el camino porque los dos ganamos. Y de ahí empiezo a buscar trabajo. Le llamé el primero, me estaba olvidando de la señora Felicita Rivera, que me dio también un trabajo por primeras veces. Danzar. Danzar. Walter Capcha Moreno. Ya esas Ujú. épocas ya tenía pues su monopolio, ¿no? Ya. Guayabamba. La fecha de Guayabamba no lo podías conseguir así Ya, nomás. así nomás. Todo sí. el año contratado. Era un monopolio. Danzar y líder habían hecho su monopolio, entonces ya pues me dio chamba la señora Felicita Rivera. Y después, como uno es recién nuevo, siempre te equivocas a veces. Ujú. No es, creo que la experiencia le hace a uno, ¿no? De un momento, tal vez hoy día lo haces, sale bonito, el día siguiente todavía sale flojo y cuando uno es novato en cualquier campo siempre es así, Por ¿no? supuesto. En el camino vas encontrando las dificultades y también las Claro, soluciones. Uno claro. empieza a resolver las cosas. Y la experiencia te va haciendo, ¿no? La experiencia es el maestro. Claro, entonces mira, después de eso, antes de Stalin, ¿qué tiempo? Un año estaba buscando trabajo. El ñaño me dio trabajo también con el señor Samuelito Dolores. Entonces, muchas veces el señor Samuel hacía sus fiestas siempre, ¿no? Antes de estar con Samuel estabas con Danzar, Sí, yo con empecé. Felicita Rivera. Claro, y después de eso ya, como todavía era no nuevo y no era la experiencia que ella quería, la señora. Antes de estar con Felicita estabas con Stalin Manrique. No, después ya. Después fue Después. ya. Entonces, yo empiezo con Felicita y no tenía la experiencia de un experimentado como para que sus presentaciones salgan bien en todas, Claro. ¿no? Entonces, yo flojeaba por ahí, pues, ¿no? Me esmeraba, pero flojeaba, lógico. Pero la exigencia de Felicita era diferente. ¿no? Claro, entonces ya me dejaron de lado y yo buscaba chamba e improvisar. Improvisar me dieron chamba, sí, pero a veces ahí pues eran, ¿no? Algunos no me daban chance a trabajar. Yo era el primero He en hecho una llegar. argolla ahí. Yo era el primero en llegar a Guayabamba el sábado, mira. El sábado yo era el primero y el último en salir de Guayabamba. ¿Por qué? Yo quería tocar. No me interesaba ganar. Yo lo único que quería era tocar. Llegaba a las 6 de la tarde, estaba llegando a Guayabamba. Y yo me iba de aquí de Las Flores en la S2. Son Sí. unas cúster, Las tipo cúster. anconeros. Ujú. Ahí me subía en el arpa, hermano. Yo no tenía vergüenza de ir conmigo. Esa época, la mayoría tenía un poquito de recelo al huayno. Te Ujú. miraban con indiferencia, ¿no? Ahora tú ves un arpista en cualquier lugar y yo me subía a la combi porque no Había tenía... cierto tufío de discriminación. Sí, ¿no? había. Entonces yo me subía a la combi, un colorado subiendo con su arpa. con su arpa a la combi. Hermano, quiero llevar mi combi, te pago Claro. como otro pasajero. Claro, como un pasaje más, Un pasaje más. ese pero no problema. tenía para taxi, pues. Claro. Yo me subía a la S2 que me llevaba de aquí de Las Flores hasta Senati, me bajaba en Senati, Cruzabas. cruzaba mi puente, llegaba con mi arpita. 6 de la tarde estaba plantado con la finalidad que alguien que venga sin músico me daba la chance. ¿Acaso me daban chance, papi? Es así, ¿no? Yo creo que todo... Y al final esperabas al final y a veces... Y tampoco me daban chance. O sea que- Mira, era el primero en llegar. Ahí ya llegaban, ¿no? Javicho, llegaba... ¿Te acuerdas de Guillermo Luna? También, claro. Ya, Guillermo Luna, Solitario Etana, ellos andaban sin arpista, pues, ¿no? Y no me daban chance, hermano, pero lo único que yo quería era tocar. Y no te daban chance a pesar que estaban No sin me daban artistas. chance. Mira, ella era el primero en llegar y estaba esperando ahí con mi arpita, sentadito. Que no te conocían todavía. No, pues, ¿no? Y todos tocaban con su arpista, se iban y yo seguía esperando a ver si alguien me daba chance. Así he estado A ver si como... algún arpista se emborracha. Claro, y yo estaba durmiendo ahí debajo de Guayabamba, hay Ajá. hay unas banquitas, ahí estaba durmiendo. Sí, sí.
pensando que alguien me va a dar. Al último no me daban chance de tocar nadie. Entonces, yo me acuerdo de un colega, no voy a decir su nombre, que alguna vez me dijo, "Oye", y yo estaba tocando. No sé, alguno de ellos me dio chance de tocar. Seguro que estaría un poco desafinado el arpa, porque en esa época no había el afinador digital. Claro. Tú soplabas una nota a mí, había un diapasón, llaman, ¿no? Diapasón. Diapasón, algo así. Ujú. Y eso soplas, con eso igualas tu nota a mí y con eso lo afinas todo al oído. Y no habían nota por nota, nada. Entonces, posiblemente estaría desafinado. Y un colega, que siempre me acuerdo de eso, me dice, sube y me dice, tócame, compadre, no tocas ni. Un colega, hermano. Qué barbaridad. Y ahorita a él no lo veo, ya no sé dónde se toca. Y yo me acuerdo siempre eso. Y ahora cuando nos saludamos, cuando lo encuentro, le digo, hola hermano, ¿qué te perdió? No le digo eso, pues no. A veces entre músicos existe ese tipo de recelo, ¿No? no darle cabida para que el otro pueda sacar. Ellos mismos, ellos nada más quieren ser. Sí, sí. Entonces, y así, hasta que de un tiempo que estaba así, me dio chance Solitario de Tana. Un saludo para mi amigo, el gran Solitario de Tana, Agustín, ¿cómo es su apellido? Agustín, Algo de Agustín lo es. tengo en la punta de la lengua. Sí, y me dio la chance de trabajar con él y ya empecé a salir por aquí y por allá. Y ahí empiezo a llamar a Stalin. Y Stalin estaba pues en su momento de trabajo, trabajaba Ujú. bastante. Y Stalin le llamo, Stalin, soy un nuevo músico, toco arpa. Y él me dice, ¿y dónde vives? Yo vivo en Lima. ¿Qué se puede hacer? Justo estaba sin arpista. Para esa época creo que trabajaba con, no sé con quién trabajaría, pero estaba sin arpista y me dice, ya, mira, te vas a Mesa Redonda, cómprate estos cassettes. Y me enumeró, pues, tales temas, tales temas. Y yo, esas 2 semanas que él me dio, para mí fue una oportunidad única, no había otra. Claro. Te retrocedía con lapicero o con la misma grabadora. Las canciones en cassette pues están Claro. no se sabe en qué nota está. Yo veía cuál, con lapicero, todo dando vueltas, lo buscaba la canción. Me enfermé durante 2 semanas, desayuno, almuerzo y cena. Ah, ah, Ahí, y tampoco había sacado el detalle. Y ujú. ahí viene Stalin a mi casa, vino, ¿no? Vino a mi casa y me dice, a ver, toca. No, esto estás mal acá, este bordo está mal. Ya entendía él, pues, ¿no? Claro. Y me corrigió varias cosas él. Y ahí empezamos a trabajar. Yo trabajaba 3 años con Stalin. Con él prácticamente ya es tu primer artista Claro, él que me te dio la saca, pues, ¿no? confianza, que Sí, caminaron ya para que estés 3 años. sí, 3 a 4 años hemos trabajado Estaba con él, sí. convencido de... Sí, y era chibolo, pues, él también, entonces a él le convenía eso, ¿no? Claro. Claro, puros jóvenes en su grupo y todo, porque anteriormente él tenía otro músico que había fallecido, que era un joven. Ujú. Entonces yo justo aparezco ahí y hemos trabajado por 3, 4 años con él. Viajaron. Hemos viajado, hemos trabajado los 3 años seguidos, continuamente ya. ¿Alguna anécdota que recuerdes tú con él? Sí, una anécdota jocosa, graciosa, con Stalin Manrique, el rey del hula hula. El rey de Lula Hula era, solo que él no... no, todo está bien. Ese Stalin Manrique. Solo que peleábamos para el momento de comida porque no daba almuerzo. No, allá. Durango aquí. No tanto, Toma, sino, toma, toma tu no agua. tanto, sino que Stalin Manrique. Bueno, él comenzó, pero no es chiquito a cantar, claro, desde chibolito. ya él tenía una experiencia y a veces, varias veces, ¿no? Yo decía, oye, el almuerzo, pues, y ya por ahí algunos compañeros comían sus chisitos, galletas, no, a mí me das mi comida, compadre. Claro, ¿cómo es posible? 4 años de trayectoria con el gran Stalin Manrique y bueno, tuvo una muy buena etapa también. Sí, sí, ahí fue la oportunidad que me dio mi gran amigo Stalin
Pero ¿Sentiste el cariño del público? claro, ahí pues yo estaba en mi mundo, pues yo quería Claro. tocar, ¿no? Eso era lo que yo quería. Como que Entonces, comienzas a hacer realidad ya tus grandes proyecciones. sí, empezamos a hacer música, gracias a Dios. Y a todo ello, tu señor padre, feliz, orgulloso ya de... Mm, Claro, mi padre siempre ha estado muy orgulloso de mí, desde el colegio, porque yo leía y como le había sacado mis diplomas y mis Ujú. becas, él ya pues, no, Pero ahora al siempre. verte que estás viajando, ya que estás, siempre te estaba alentando. Yo soy el hijito, El engreído de la el casa, hijito, el pues. coloradito, el traviesito. Sí, Mira, sí. y nosotros que no queríamos que sea músico. Y ahora... Y creo que por eso me he regido mucho no soy de ingerir alcohol, al menos cuando estamos trabajando. Yo tengo una política de trabajo donde que yo muchas veces me han dicho, no, ya pues sírvete. Señor, estoy trabajando, le digo, este es mi trabajo. Ujú. O usted cuando está trabajando entra con su alcohol. No, no, por favor. Quisiera que Claro. me respete, no simplemente estoy trabajando. Después de la chamba ya. Y aún así nada, no soy poco de ingerir. Claro que algunos se resienten, pero al fin de todo te conocen ya. Sí, cuando ya me conocen, Ya ahora ya saben, nada. no, él no toma, déjenlo Ah, trabajar, no, no, sí, no, sí, ya te conocen. Aunque siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno compartir con el público. claro. Pero lo que pasa es que yo tengo un pequeño percance. Cuando estoy cantando y voy a tomar un poquito de alcohol, al toque, alergia me da. No sé qué Ujú. tengo. Eso ya por tu naturaleza Por mi física. naturaleza o es que tengo, ¿no? Justo es mi debilidad, ¿no? Tomo un poquito de cerveza, así esté sin helar, Ujú. una gota Es verdad. me tapa todo, Cada me uno, tapa. cada uno tiene que conocer su máquina. No En- todos somos iguales. Cada uno sabe su organismo. Sin embargo, hay muchos cantantes que no toman helada, toman hielo y no les Y pasa normal, absolutamente ¿no? nada. Y lo hacen mejor, Y lo dice. hacen mejor. Y músicos igual, ¿no? O sea, están con, de repente con unas bebidas y tocan mejor, ¿no? Pero como músico, hermano, nosotros te respetamos. El público ya te conoces, tú conoces tu máquina, sabes hasta dónde puedes dar, sabes tus limitaciones, Ujú. sabes, por cierto, tus grandes virtudes y eso es muy positivo. Sí, entonces, es lo único, tal vez es un defecto que yo tengo, o no sé. O una Pero virtud. eh, no cuadro con el alcohol, ni con el mejor whisky, Ujú. con el mejor alcohol. No me cuadra. El día que yo tomo, no toco. Y tengo una perspectiva de que yo no podría hacer mejor cualquier trabajo en mi sano juicio sin alcohol, ¿no? Claro. O con alcohol, digo, al contrario, ¿no? Con alcohol no hago nada, Ujú. pero sin alcohol es lo que yo trabajo, hago mis cosas, siento que estoy haciendo bien. Pero claro, en una celebración familiar sí, Ah, sí claro, brindas. pues, no, celebración familiar, tocamos, cantamos, lo que sea, ¿no? Ahí sí. Eso es parte, pues, es parte de la vida, ¿no? Ujú. Tu cumpleaños, por ejemplo, es así. Claro, yo mi segundo aniversario terminó trapeando el piso allá. Por favor, ¿cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Dónde vivo? ¿Sabes dónde vivo? No, y qué bueno, qué bueno. Es una gran virtud que el público te conoce y te respeta. El público valora el sentir que tienes. Stanley Manrique es una historia muy grande en tu vida. ¿Con qué otros artistas grandes lograste trabajar? Yo he trabajado también una producción completa con Jacqueline Puente. He trabajado 3, 4 años o Jacqueline más, o Puente. tal vez 4 o 5, Ujú, ¿no? Hay una producción completa que hice, Familia Interesada. ujú, Son mis claro. trabajos. Una cosa es tocar en público, uno se desenvuelve y la grabación es otra historia. Es otra Es historia. otra historia, ¿no? Es otra, es O no, otra. bueno, yo no soy músico. ¿Cuál es la diferencia ahí? Porque hay músicos que en el escenario y cuando dicen grabar, no, hermano, yo no grabo. No sé, el entrar a ese cuartito a grabar como músico, no sé qué cambia, pero hay muchos músicos que han salido llorando. Muchos músicos que no han rendido el trabajo en estudio. Es que tu manera de plasmar debe ser más o menos
más o menos correcto, ¿no? Claro. Si lo Buscar la has exactitud y precisión. precisión y no puedes... No te sueltas como en el claro, escenario. entonces hay muchos músicos que no han Y podido. tanto te concentras que ya te desconcentras. Sino que la digitación tiene que ser parejo, pues tú no puedes tocar fuerte, Y otro un después poquito, débil. no tiene, otro débil, no, tiene que ser parejo, ¿no? Claro. Porque la sala creo que el sonido lo está agarrando los micros y lo tiene que ser parejito, ¿no? Y el cantante también es igual, ¿no? Una cosa es escenario y Sí, otra cosa es es grabación. otra cosa, es otro diferente también. Claro, pero claro, tú sí grabas. Yo sí grabo, gracias a Diosito, sí Es un don. grabo, sí, he grabado varios discos y lo he hecho bien, lo Porque he en el hecho bien. escenario, ¿no? La amplificación y el sonido y te sueltas y ya. Y pum, pum. Es otro swing, es otro swing. Ujú. Es otro swing en escenario, con público y todo. Si te equivocas, normal, también estás en vivo. Normal, Pero no es perceptible, claro, salvo un músico que esté ahí, ¿no? Se claro. puede dar cuenta. Pero Y el público baila, el público y la grabación es otra. es otro. Por eso que en estudio pocos sobresalen y muchos terminan siendo lo común, ¿no? Simplemente ejecutantes, ¿no? Claro. De lo que es con Jacqueline Puente también 4 años. 4 años más o menos. Ujú. Así hemos trabajado, hemos hecho una producción hermosa con ella y hasta ahora lo escucho cantando. Hay varias canciones que arreglé, también ese arreglo lo tocan los músicos de ahora. Ujú. Hay muchos temas. ¿Y cómo nace en ti la vena por escribir temas? Porque también comienzas ya a escribir tus propios temas. Claro, yo escribo mi primer tema por los años De repente tienes 2014. temas que has escrito y no lo has grabado nunca también. No, sí, estoy sacando poco a poco, pues Sacando como la enciclopedia, así el estamos archivo de sacando, temas. claro, estamos sacando poco a poco. Ajá. ¿Y cómo así te nace esa afición por escribir? La verdad que, mira, yo no, no pensaba ser intérprete, para nada. Ajá. En esa época estaba trabajando con Marisol Cabero y no, yo estaba aparte ejecutando mi trabajo como ingeniero. Después de Jacqueline Puente, comienzas con otra artista. Ya andando como independiente. Y Ujú. a la par, como yo trabajaba con ellos, claro, en la época ya con el Puente ingreso, no sé, creo que a la Facultad de Sistemas de la Villarreal. No me acuerdo bien ya, pero trabajando así, yo he estudiado una carrera, ingeniería mecánica. Ah, ya, esa parte estábamos obviando, antes de ser compositor y todo. Aparte de lo que te retiraste de sistemas, Y ahí ya estuve como 3, 4 años. ajá, Tre- tocando. Tocando, trabajando en Norquis, sábado y Ujú. domingo en Guayabamba, aunque nadie no me pelotaba, pero estaba ahí. Ajá. Pero, y así estuve 4 años en academias. Siempre estaba en la academia. Hacía en Pitágoras. He estudiado también aquí en Metro, había un Pitágoras esa época, Ujú. no sé si ahora. Números, full ¿Cómo? números. Sí, hacía ingeniería, quería ser ingeniero. Estuve así hasta que ingresé y gracias al arte yo estudio. Ingeniería Yo civil, mecánico, yo mecánica. soy ingeniero mecánico. Estudio ingeniería mecánica, pero y ya no en esa universidad, en otra. Ujú. Eh, pero me sustentaba trabajando en el arte. Para eso yo creo en el año 2010, pues un grupo. En el 2010 formas un grupo. Yo formo un grupo, después de Stalin y aquí en el 2010 formo un grupo. Ya, Se llamaban Los Pistacos. los pistacos. Claro, los, claro, cantaba otra persona, pero el dueño era yo. Lo tengo la patente también hasta ahora. Lo renovamos en el 2021, hemos renovado Ya. la O patente. sea, sí te dio buenos resultados los pistacos. Claro, me dio buenos resultados. Sino que el cantante pues dijo, ¿no? ¿Sabe qué, Rusmel? Tú inviertes todo, pero el talento es mío. El Por lo tanto, clásico. el clásico, ¿no? El talento es mío, yo soy la voz, yo soy el estilo. Tú solo tocas arpa. Si deseas, te doy el 30%, el 70% es para mí. Hacía, Pero el nombre tú lo patentaste. claro, Era tuyo, los claro, el pistacos. mío todo.
pero sin la voz el grupo se va para abajo, bueno. ¿Y si ponías otra voz? Hice. No es igual. No es igual, no fue igual y lo confundía la gente, al final los dos se fueron abajo. Y entonces Claro. cuando me dice así, ya pues no puede ser así, hermano, le digo, hay que firmar un contrato, mira. Esas épocas, por los años 2010, yo grababa pues 4, 5, 6 producciones al mes. Toda esa inversión yo lo puse al grupo, Claro. lo puse al grupo, pero el señor cuando ya empezó a florecer el grupo me puso pues ese obstáculo diciendo que no, 30 Claro. nomás para ti, Yo 70 debo para... ganar más. porque era el cantante, entonces no fue así. Yo también ¿Quién no... era ese? ¿Se puede decir su nombre o Claro, mejor? Víctor Nazario, todos conocen, Claro, claro. entonces no fue así, pues. Él sabe muy bien que yo en el grupo absolutamente invertí toda mi chamba de grabación, 5, 6, 7 grabaciones al mes, Lo le invertías en... invertí en el grupo. Y esa época yo estaba pues como el ejecutante, ¿no? Yo no me Claro, creo, yo sé que algunas personas que saben de música, por esa época yo lideraba uno de los ejecutantes en estudio, ¿no? claro. En todo eso, lo que había ganado había invertido en los pistacos. Entonces, él invertía su talento, pero no invertía nada. Entonces, aposté al 100% y estábamos floreciendo Lo ya. promocionaste más bien. Tenía como 17, 18 programas en Lima, en las radios de moda, tú sabes, en Ujú. las radios de moda. La- En la ex radios. Claro, Ajá, claro, y estaban plantados por aquí, por los cerros. claro. Y entonces ya empezamos a tener chamba, todo. El hombre se estaba equipando, él chapaba el 50% del contrato y a mí solo me presentaba el O sea, 50%. sin invertir nada, se la Sin invertir estaba nada, mira. llevando. Pero yo valorando su talento y él no valoraba mi Y esfuerzo. quería más todavía. Ahora quería el 70 y yo el 30, no No, seamos, no. no, así no funcionan las cosas. Ahí nomás saqué otro cantante con Noel Primoroso, pero no funcionó. Él también con todo el... Mira, mi marco musical, toditos me siguieron, a él no le siguió nadie, formó otro marco, los dos Mm, caímos. ¿cómo es, no? Si viviese en Estados Unidos, otra sería la historia. Claro, pero Diosito me ha dado una segunda oportunidad y Claro. estoy bien. Cuando uno obra bien, ¿Cuántos años con los pistacos? 3 años, 3 años. 3 años. Pero no son 3 años perdidos, son 3 años de experiencia, de trabajo, de Claro, producciones, ¿no? en su momento uno piensa que es pérdida, pero a la Ajá. larga no, A la larga no, has pues. ganado una experiencia Y es parte, ¿no? Es y es parte parte de la vida, del ¿no? desarrollo de cada Claro, persona. porque ahí aprendí, pues, ¿por qué voy a invertir por otra persona cuando yo puedo? Lógico. ¿No? Entonces eso hizo, ¿no? Que yo también me ponga a cantar. Y ahora estamos como intérprete y Diosito me da la segunda oportunidad y estamos trabajando tranquilo. Luego de los pistacos es donde Marisol Cabero te da la oportunidad también de formar parte de su equipo. Sí, luego, ¿Cómo luego. te conectas, te contactas con ella? Claro, me llamaron porque yo era en su momento de Porque los... tú te dedicabas a grabar, ese era Claro, por ese eso era, yo grabé para ella, pues, ¿no? ajá, Y ahí es lo que me llaman. Entonces yo empiezo a trabajar también para ella, unos 3, 4 años hemos trabajado. Y ahí es lo que yo me lanzo de solista, de ya de un día solista. para otro, ¿no? Porque ¿Cómo fue esa decisión así radical prácticamente? sí, fue de noche a la mañana, no sé. Lo que pasa que, mira, ¿Ya con tu misma orquesta Los Pistacos no, o no, ya muy aparte? ya Pistacos había sido que en paz descanse, Lo pues porque, dejaste ahí. mira, 2010 a 2013 hubo ese intercambio y el señor no quiso firmar. Yo quise firmar notarialmente, tenía que firmar por 50-50, ¿no? En porcentajes. El señor me dice, no, ya no, ya, yo voy a hacer otras cosas. El hombre se había comprado sus máquinas de coser, estaba haciendo Mm, ya, ¿no? Por su lado. Entonces, no, confecciones. yo ya no voy a cantar ruso, me dice. Si quieres tú lidera el grupo, busca tu cantante. O si no, ya, pues, si no, 70 para mí, 30 para ti puede ser. Ella estaba pensando otra cosa ya. Claro, pensando en otra cosa. Entonces, y ahí dejamos todo. Después de eso estuve unos un año y ahí recién empiezo a trabajar con Marisol. Y en ese trance es lo que yo también, después de 4 o 5 años, me pongo a cantar. Después de trabajar con Marisol Sí, cuatro sí, años, 5 años, cuatro o ya. 5 años.
Lo que pasa que... ¿Quién te dijo canta, puedes hacerlo, tú mismo decidiste? Nada. Mira, yo nunca, ni siquiera publicaba, porque esa época yo trabajaba para una empresa. Empecé de residente 2 años, ya tenía una carrera, ¿no? Yo solo iba a... Con lo de la ingeniería mecánica. Claro, con la ingeniería. Yo trabajaba en metalmecánica. Primero era asistente, de 2 años llegué a jefatura, luego era jefe de una área en la empresa. Entonces yo tenía mi chamba, iba a tocar nada más y regresar, ya así estaba. Nunca ni siquiera publicaba en mi Facebook. Había dejado de lado el Facebook, todo, ni siquiera publicaba. Y una tarde, pues en diciembre era del 2018, estaba así, por si acaso, pues no, en Facebook salgo tocando, porque creo que gracias a Diosito y al público siempre me han reconocido como uno de los ejecutantes, ¿no? Del arpa. Por supuesto. Entonces yo salgo transmito en vivo, solo tocando, y las reproducciones se fueron así, pues, ¿no? Las vistas y las reproducciones. De noche a la mañana, yo no tenía, hasta un día antes yo ni siquiera pensaba cantar, ni siquiera, nada. Entonces, noche a la mañana se fue así, la vista el día que yo transmití, tocando, el día siguiente ya se me entra. Solamente tocando. Solamente tocando transmití. ¿Y te sorprendiste tú mismo? Sorprendí con la sintonía. La sintonía. La gente había compartido y llegó pues solo en mi Facebook. El día siguiente voy a probar cantando. Porque yo cuando ensayábamos con diferentes artistas que yo he grabado, le guiaba la voz, todo, ¿no? Es músico. Claro, uno es músico, entonces le guiaba todo. Pero en ese día, el día siguiente, cuando canté, peor. O sea, las vistas se duplicaron, se triplicaron. ¿Cuántas veces? Hice eso y con la misma. Ahora ya quiero cantar. Se te entró el bichito para Sí, cantar. sí. Ahí empezó. ¿Por qué no puedo hacerlo? Ahí empezó Rusmel Espinosa, el ruso del arpa. ¿Estamos hablando de qué año? 2018. 2018 comienzas ya a cantar. A fines del 2018. Ujú. Y ahora 19 celebramos mi lanzamiento. Y el 20 se vino la pandemia. Y para el 20, en febrero, ya había lanzado mi canción que gusta a muchos, Mi Vecina Calatita. La Vecina Calatita. Y compraste tu hora, concesionaste una hora en Radio Unión. Sí, claro, justo. Yo estaba buscando ya 4 o 5 meses en Radio Unión y justo para eso sale Miguel Salas de su horario, ahí me metí, ¿no? Así es. Claro, ahí estuve en su hora de Miguel como, ¿cuánto? 10 meses más o menos. 10 meses estuve en Unión. ¿Tú te retiras de Radio Unión por la pandemia? No, te quitas antes. Antes. ¿Por qué? Mira, yo Porque había... también es bien duro, también había sido... Mira, yo te soy sincero, pues si me dicen duro, normal, ¿no? Lo que pasa, mira, se pagaba una cantidad a Radio. Comenzaban muchas exigencias la ¿no? radio también. Entonces, bueno, a mí no me dijeron para darle 2 fechas, nada, a Radio Unión. Eso. Pero en diciembre, para noviembre, me manda un correo o una carta, el gerente me dice, tienes que dar un sueldo más, ¿no? Una pensión más o una pensión y media más para la gratis de los trabajadores, creo, ¿no? Así era. La verdad que yo... Pero nos exigían pagar una pensión más. Eso no sabía. Yo hasta donde tenía entendido, te obligaban a que tengas 2 presentaciones gratis. Ya, pero eso no me dieron a mí. Bueno, yo había... Ya. Entonces, en vez de eso, te dieron... Ya me dijeron, tienes que pagar una pensión más porque en diciembre nosotros pagamos La gratificación. Claro, pues lo que es de ley. Entonces yo digo, no, Pero está nosotros trabajamos loco. con los artistas, pero no Claro, trabajamos directamente. ¿y yo qué tengo que ver ahí? Claro. ¿Qué? ¿La radio tiene que invertir? No, hasta ahí nomás. Claro, pero ahí es donde presentas la vecina Calatita y la suegra. La suegra también, Claro, ¿no? también Claro. ahí presentas. Es verdad, la radio comenzó con muchas exigencias, pero bueno, era una política de la radio, ¿no? ¿Qué será de la vida de nuestros grandes colegas, amigos
directivos de la radio, que durante tantos años, Marisol Cabero también estuvo muchísimos años en la radio. Todos los artistas, Raúl Arquínio, todos los ¿no? artistas, Sonia, todos los todos. artistas. Y era un puente que unía con el público. Era una necesidad estar en Sí, Radio era Unión. necesario, porque Radio Unión, en todos los talleres, tú llegabas, están chambeando en textil, todo, ahí estaba, ¿no? Ajá. Porque estaban todos los artistas grandes. Entonces toda la gente escuchaba, entonces era un canal muy... Muy importante, ¿no? Y que sí se extraña, de que se extraña, sí se extraña Radio Unión. Ojalá vuelva a una emisora, ¿no? Ahorita, ¿Dónde? ¿tú crees? No, difícil. Ya, con todas estas redes. Con todo lo que son las redes, ha cambiado el sistema. Y bueno, como todo en la vida tiene que cambiar también. Claro, claro. Como todo en la vida tiene que cambiar. La pandemia trajo todo esto, ¿No? Como que nos hizo pisar tierra ¿no? la pandemia. Pero ya antes de la pandemia también, ya las redes estaban, Sí, ya. ya habían las páginas, la virtualidad se estaba imponiendo, ya las primicias, los temas, porque había artistas que trabajaban, a mí me decían, Gilbert, todo el año yo trabajo, Moquegua, Cusco, Puno, en Lima haré 2 veces al año un evento, yo no sé por qué estoy en Radio Unión, decía. ¿No? Y bueno, las cosas... Pero era una imagen realmente. Sí, pero sí te mantenía, ¿no? De aquí la gente que está, por ejemplo, si Unión era solo Lima, ¿verdad? Ujú. Entonces la gente que está escuchando aquí se va a su pueblo, a una fiesta patronal, lo que sea, va con su música, escucha y lleva, ¿no? Es así, es como yo me voy a provincia, estoy una semana ahí, también traigo su música de ellos, así se anda, ¿no? Sí, en realidad sí. 10 meses has estado prácticamente 10 meses en he Radio estado. Unión. Y cuando me dijeron, tienes que dar un sueldo más para la gratis, agarré. No, ahí nomás, gracias. Y ahí nada más queda. Y justo te iba a pedir aumento también. Gracias, llegaste a mi humilde hogar para No, celebrar mi claro, cumpleaños, claro, una hemos fecha sido- que lo tengo grabado y que no voy a olvidar jamás. Pero te fuiste consolidando, ¿no? Poco a poco, Poco a poco. Ahorita vamos trabajando también Ujú. con todo el ¿Cómo cariño. nace el tema que marca prácticamente tu inicio, Mi Vecina Calatita? Ah, claro, mi Esa es tu vecinito. letra. Claro, lo que pasa que por allá por mi barrio todavía, ahorita ya hay pues, ¿no? Pero Ajá. yo vivo en un segundo piso y tengo una vecina arriba, al costado. Ujú. De repente voy al fondo, bueno, yo tengo todos los servicios, gracias a Diosito, y veo suena pues, ¿no? Suena el cha. ¿Qué? ¿Qué es eso? Y veo a la vecina que se estaba echando, pues, estaba bañando ahí. La ducha, la ducha. En la ducha. Y de ahí, no sé, se me vino a la mente y plasmé una parte, un 70-80%, y llego a la sala, pues ya vamos a grabar esto. Quiero agradecer de manera muy especial al señor Roberto Balvin. Roberto Balvin, Alaja, ¿no? maestro. Él también puso su grano de arena en esa canción, lo arreglamos y salió la ¿Cómo haces una canción tú musicalmente? ¿En el arpa vas plamando primero? El arpa lo hago rápido. Por ejemplo, yo tengo ¿Cuál es lo más difícil? La letra. la letra. La letra es difícil. Por eso, Y la melodía, ¿cómo ya en tu mente? claro, en la Ajá. mente se convierte y lo plasmamos en estudio. Pero para mí, el estar ensayando una canción cada rato ya no va. Por ejemplo, yo ensayé primero, salió bonito, ¿no? A ver, vamos a cambiar algo. Tal vez salió peor o tal vez mejoró y ninguno así me gusta. Por eso yo cuando ensayo, hago ya, está más o menos ya, en la sala lo arreglo. Ya. Pero se escribe la música. ¿Escribes la música o Claro, sí. simplemente de oído? Sí, escribo. O sea, lo básico Escribo. sí es una escritura, Entonces, la partitura. claro, entonces cuando voy a la sala, Balvin, vamos a grabar tal día, ya Alaja se para todo, ¿no? Ajá. Ya esto, está mal. Ya, tócalo así, cántalo así, lo arreglamos, ¿no? No, sí. Pero para eso llevo la base, ¿no? Quiero saludar al señor Roberto Balvin, que tiene mucho talento para ayudar con ciertos arreglos. Tantas canciones que Sí, tiene muchos un talento. artistas le deben. Tiene una retención que Ajá. sí,
te ayuda un montón. A ver, pues, el arpa, mira, el arpa está Vamos que a nos can- mira. vamos a Ahí, cantar. El arpa está que nos mira, el arpa está que se contonea ahí, por favor, y no le das bola. Ahí está tu fiel compañera que De toda la vida. de toda la vida. 21 años, ¿no te acompaña? Claro. 21 años, ahí está. Esta me acompaña 6, 7 años. Otras me acompañaron más. Ahí. Lo único que cambias es de arpa. Así es. A ver cómo nace mi vecina Calatita. Ahí A está. Vamos a cantar la última canción que hice, Por las puras es Tú me quieres dominar. Ya, por las puras. Una Pero no te chiquita olvides, nomás. La Calatita va después. Vas a tocar. Después. Por favor. Una chiquita, una chiquita, una chiquita, una chiquita. Eso. Ah, uno nos van a dominar, por favor. Nadie nos puede pisar el poncho. No, 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 no. Por las puras es Tú me quieres dominar. Por las puras es ponerme el saco a mí. Yo soy muy humilde, no trates de confundir. Y yo soy macho alfa, ese saco es para otro. Que lave la ropa, dile a mi cuñadita. Que vaya a la tienda, dile a mi cuñadito. Oye. Atiende al bebé, tú misma eres chiquilla. Y si me dices a la camita, ahí sí, yo mismo soy todo para ti solita. ¡Eso! Esa canción, ¿cómo se llama? Por las puras es. Por las puras. ¿Es uno de tus últimos temas? Ese es el último. Tu más reciente producción. Claro, y a ver, les digo, por la hueva Ah, es. En vivo cantamos así, ¿no? En vivo, claro, Claro. en vivo ya la gente se contagia. Siempre le pones la picardía, la jocosidad, ¿no? A tus temas. Claro, sí, la picardía más que todo. Yo soy un poco serio, todo el mundo está serio, está serio. Pero mis canciones son pícaras. Claro, ¿no? ahí te Así. transformas. Claro. Porque en casa, hermano, todos los que... Y justamente eso los coreanos, los que lavan la ropa, esos son los que gozan con tu música. Otro es la vecinita, ¿no? La vecinita, la vecinita. La suegra viene después, ¿ah? A la suegra también. Primero la suegra, creo. A ver. A mí me llaman el tiro, a mi mujer la escopeta, a mis hijos el cartucho y a mi suegra la paloma. No me deja ser feliz, mi suegra es muy metiche, que se lo lleve a su hija Champauma. El tiro, la escopeta y el cartucho es la solución para botar de un solo susto a esa paloma traicionera. Ay. La suegra. Se ve que no has tenido suerte con las suegras. La suegra, no puedo decir eso. Es la suegra, no he dicho mi suegra. No ha sido tu suegra, la suegra. No, pero hay suegras bien buenas. Así dice, ¿no? Ay, Sí, de buenas. segunda madre, ¿no? Claro, de carácter malo, pero buenas. Así Es otro de tenemos. tus temas que te pide el público. El último que tú no has escuchado, a ver, vas a ver. hacer TikTok, ¿ah? A ver. A la cama, a la cama, a la cama, a la cama te voy a llevar para ver si sabes mover. A la cama, a la cama, a la cama, a la cama te voy a llevar para ver si sabes mover. Ay. Ay. ¡Eso! Rubén Espinosa. Saludo para mi gran amigo que le dicen peluche. Ay. En la cama de adorno nada más Ay, lo ay. tiene. Y la- Roosevelt, al haber estado trabajando, por ejemplo, con Felicita, con Stalin, con Marisol Cabero también, habrás aprendido con ellos los secretos del canto, ellos tienen una forma de cantar. Yo creo que se aprende en el transcurso porque, mira, Marisol te habrá enseñado bastante el canto, Eh, de alguna manera, algunos tips. claro, siempre hay tips, ¿no? Pero no es como en la cancha, pues. En la cancha hay que aprender. Cuando hay continuidad, Ujú. se aprende, ¿no?
porque la cancha es diferente, ¿no? Por ejemplo, como te digo, yo guiaba a diferentes artistas, canta así, que así, así. Cuando chapé el micrófono, no era, pues, No era. no era. Como un partido de fútbol, no, pero métete para acá, ¿por qué no pasa? A ver, métete en la cancha. Exactamente, A ver, entra en la así cancha. era, entonces, así es, ¿no? Porque yo veía el cantar sin micrófono es otro también. Tienes que dominar el micrófono. Claro. Claro, dominas el micrófono ya, pues. Ahora, cuando tú quieres cantar de repente, siguiendo el disco, siguiendo la grabación, no es igual. No es No, no, igual. no es. No es igual, quieres igualarlo y al final, No, no es. no es igual, no tienes es. que tener un... Y ser músico te ayuda bastante. Sí, ayuda bastante el ser músico. Ayuda mucho. Por la melodía, por Claro. la entonación. Sí, ayuda bastante. Vamos a cantar La Vecinita, ¿no? Vamos, por favor. Por favor, Un la aplauso vecinita. para la vecinita. Claro. Ojalá algún día la presente, pues. Voy a cantar un poquito bajo porque está una nota muy alta. Ajá. Escucho una bullita al fondo de mi casita. Me acerco muy despacito a ver qué es lo que pasaba. Era pues mi vecinita bañándose calatinita. Al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba. Uy, vecina. Se me para, ¿Cómo? se me para el corazoncito. Ay, ya. Por culpa de mi vecina. Calurosa, pues. Ahora que está solita, le pasaré en el jabón. Creo que a ella le gusta el jabón rojito. Ahora que está solita, le pasaré el jabón. Creo que a ella le gusta el jabón blanquito. Color leche. Jabón líquido. Y esa vecina, conversas con ella, hablas con ella, No, la no, vecina. no, Nunca le dirigió la está palabra. Palteado, yo. Si supiera que gracias a ella. Sí, sí. Es un éxito. Mi vecina Calatita. Espectacular, realmente el trabajo. Cumples ya 21 años de trayectoria Como arpista, sí. como arpista. Sí, Y como buenos años. cantante ya van. Estamos celebrando, mira, son 5 años, pero estoy celebrando mi cuarto aniversario este 31, jueves 31 de octubre en los portales del Guayabamba. A caramba, 31 de octubre, Sí, jueves 31. jueves 31. Estamos celebrando mi cuarto aniversario. Ven a mi cuarto, chiquilla. Ven a mi cuarto. A mi cuarto Te espero en aniversario. mi cuarto. Felicitaciones, Roosevelt. Hay muchos nuevos valores que están viéndote, están siguiendo tu carrera seguramente desde hace 10 años, 5 años, 6 años. ¿Qué podrías tú manifestarle a ellos? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál sería el tips para que ellos puedan conseguir el éxito, puedan hacer realidad sus sueños? Que sigan adelante, ¿no? Los nuevos valores tienen que seguir adelante, uno, porque sin ellos no va a seguir el folclore. Por ejemplo, yo tengo una perspectiva personal donde que yo no me pico de nadie, porque para todos hay. Grande, pequeño o mediano, para todos hay. Yo no me pico de nadie, por lo tanto, a veces, tal vez algunos porque tocan y cantan pueden sentir recelo, o pueden pensar que yo siento recelo. No, nada, para todos hay. Diosito da para todos. Por lo tanto, si algunas personas imitan algunas canciones mías, adelante. Quieren grabar, graben, pero pon Rusmel Espinosa Russo el arpa, nada más. Listo, yo no vivo de esas regalías. Las canciones se han hecho para cantar, ¿no? Para cantarlas, difundirlas, Y eso- compartirlas. ¿Formas parte de la Asociación Peruana de Autores y Compositores? Sí. Esa perspectiva yo opto gracias al gran maestro, quiero saludar al gran maestro Elmer de la Cruz. Cuando yo me he acercado, le he dicho una vez en un local, le dije, Elmer, quiero grabar tu tema. Graba nomás, hermano, graba, pero pon mi nombre. Y yo grabé sus éxitos, 3 temas que son pegados y gusta bastante a la gente. Ujú. Lástima, quédate y 3 amores.
he visto un mix tuyo que tiene como 500.000 de vistas. No, de Elmer tiene más de 3, casi 4 millones. 4 Mix millones Elmer, tus sí. temas que has De grabado Elmer, con él. sí, y es con su autorización. Ujú. Y es más, él nunca se puso, ¿sabe qué? Págame dinero, que es mi tema. No, nunca me puso, pero sí me dijo, no monetices, porque es mi propiedad intelectual. Y tiene mucha razón, ¿no? ¿Por qué yo voy a supuesto. ganar monedas en las redes cuando la propiedad intelectual, Intelectual. le pertenece a él? Entonces, sí, tiene mucha razón y desactivé todo porque no puede ser. Me da toda la mano, me tiende toda la mano para yo interpretar sus temas y no podría aprovecharme yo ganando ni 10 céntimos, no debe ser, ¿no? Por supuesto. Tengo la idea esa, ¿no? Y con respeto para Elmer de la Cruz y Douglas Buitrón. Yo creo que esto es una muy buena exhortación a los jóvenes que comienzan, porque hoy la gran mayoría de artistas solamente a veces plagian los temas, copian temas y muchas veces no reconocen la autoría. Yo creo que esta es la manera de darle un impulso a nuestra música, a nuestro ritmo con arpa. ¿Crees que el arpa se ha relegado un poco con el requinto? ¿El requinto crees que está dominando todo el mercado? ¿O cómo lo ves tú? Porque No, cada uno tiene su público. Su público. Por ejemplo, la arpa nunca va a morir ni... Dice que no es requinto, es guitarra, pero para mí suena la guitarra o el requinto, ¿no? Pero Guitarra, igual es, ¿no? requinto. Para mí no. Y el teclado también tiene su gente. Por eso yo digo, para todos hay. Yo no me picaría, yo que estoy en una pequeña, tal vez, yo sé que la gente me tiene en su corazón de un 100%, al menos el 1%, yo no me pico de nadie. No me gusta picarme de nadie, porque para todos hay. No porque yo me pico de alguien, me va a contratar la gente, pues no. No es dable, ¿no? Y entonces, para todos hay, yo siempre he dicho eso, y es mi manera de ser. Esta es tu sexta producción. Ya, creo que séptima, ya Séptima perdí la cuenta. Ahora ya se graban temas así. Así, se graba temas, sencillos. uno, dos y Ajá. listo, ¿no? Y sigues escribiendo, sigues... Sí, sigo escribiendo, tengo temas nuevos y ya lo voy a llamar al señor Roberto Balbín para finiquitar. El saco largo, ¿no? Te ayudó Roberto Balbín. Por las puras es. Por las puras es, por las También puras me es. ayudó. En la vecina también tiene su 20% de acote, porque el mío era esto, "Oh, pero aquí está mal, ya, esto arréglalo así, ya, no está mal". Entonces yo siempre cuando llego ya me callo, lo obedezco porque yo sé que el hombre es un buen amigo, aparte de eso, es un buen arreglista, ¿no? Claro. Y todo el equipo que camina contigo ahora, tu marco musical, ¿cómo se llama? Los chiquillos de la jarana. Los chiquillos de la jarana. Lo que pasa... Qué bueno, qué bueno. Percusión, tienes ahí teclados. No, hay teclado. Hay percusión. Todo arpa nomás. Percusión, timbales, bajo, electrónico, batería electrónica, mi persona y mi animador y las tus chicas. dos vecinas. Las dos vecinas. Pues, Las dos vecinas que adornan el escenario. Adornan el escenario. Dios mío, el tiempo nos queda corto, Roosmel. Me siento bendecido con tu música, con tus canciones, con tu aporte por nuestra música peruana. El tiempo ha cambiado. Hoy todos los canales tienen programas de nuestra música andina. Relativamente es más fácil llegar al público, llegar a la masa, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional con todo esto de las redes sociales. Y tu responsabilidad como artista dice mucho de tu persona. Si tuvieras algo que decirle al público, algo que de repente no te he preguntado, algo que quieras manifestarle, las cámaras de Amor TV Digital, Roosmel. No, Gilbert, muy agradecido. Quiero agradecer a tu persona, gracias a Producciones Amor TV, ¿no? TV Digital. Exacto. A la señorita o a la señora Natalie Arquínigo, a Edwin Quintana, gracias a todos por la invitación. Es un honor haber estado contigo. Bueno, el gusto, el honor y el orgullo de todos los peruanos de conocerte. Sigue adelante. Gracias. Roosmel. Muchas gracias, Roosmel. Y el jueves, jueves 31 de octubre, en los portales del Guayabamba, estoy celebrando mi cuarto. Ven a mi cuarto, chiquilla.
cuarto aniversario del ruso del arpa Rusmel Espinosa, junto a Raulito Arquínigo, Orquesta JC, Juventud Yacus y Marisol Cabero. No te olvides, estacionamiento para las escobas. ¡Ay, ay, ay! Por favor, las brujas entran gratis. Las suegras y las vecinas para ¡Ay, ay, el ay! doble. Ah, por favor. Rusmel Espinosa en el podcast Cuéntamelo Todo. Éxitos, hermano. Bendiciones. Gracias, Mucha gracias. salud. Te lo mereces. Gracias. A ti las gracias. Hasta aquí nuestra programación a través de Amor Amor TV Digital.